Descorriendo el velo. La gloria del Evangelio en los pactos. Capítulo 9. El éxodo desde Egipto. Moisés y Aarón vienen y le cuentan a los israelitas todo lo que Dios les dijo. Y el pueblo creó a las palabras y adoraron a Dios. Así, con la venida de Moisés, comienza un proceso de reforma religiosa en el pueblo de Israel. Este movimiento de reforma avanzaría o retrocedería de acuerdo a cómo la fe de los israelitas respondiera a las experiencias por las cuales pasaría. La palabra de Dios no fue recibida con fe por parte del faraón. El mensaje dado al faraón trae como primera consecuencia un endurecimiento en la opresión al pueblo de Israel. Dice así en Éxodo capítulo 5, versículo 4 al 7 lo que leemos. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. El faraón se molestó que Moisés le dijera al pueblo que descansase y deje de trabajar. Esta palabra cesar o reposar es la raíz de la palabra sábado, una de las primeras reformas para preparar al pueblo para salir de la esclavitud y entrar en la tierra prometida. Consiste en santificar el séptimo día de reposo. Así adoraron a Dios. La respuesta del faraón es darles el más trabajo como para asegurarse que también el sábado estuvieran ocupados. Los israelitas no pudieron hacer el trabajo adicional, mostrando así que ya estaban al límite de su capacidad de trabajo. Incapaces de absorber la nueva tarea, el pueblo comienza a ser azotado. Apelan los capataces israelitas, pero el faraón no cede en sus demandas, a lo cual, volviéndose, le dice a Moisés y Aarón. Leemos en Éxodo 5, 21. Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Moisés consulta a Dios, manifestando él mismo duda e impaciencia. Sin embargo, así le responde Jehová. En Éxodo 6:1. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Dios comienza pidiéndole a Moisés que mire, porque Jehová iba a hacer que el faraón mismo los eche de la tierra de Egipto. Leemos Éxodo capítulo 6, versículo 2 al 5. Y habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Jehová declara su nombre: Yo soy el que soy, oh Jehová. Y sigue diciendo: Yo soy el que me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob.
Soy el mismo Dios omnipotente, el que vive para siempre. La liberación de Egipto que se intenta es perfectamente posible al Dios omnipotente, aunque parezca imposible a los ojos humanos. Abraham, Isaac y Jacob no habían conocido a Dios por el nombre de Jehová. Así aprendemos que estos patriarcas habían sido justificados por la fe sin el conocimiento de la pronunciación sonora exacta del nombre de Jehová. Dios oyó el gemido de los hijos de Israel y se acordó de su pacto con ellos. Él cumpliría su promesa de una patria mejor, con una ciudad capital cuyas calles son de oro, si los israelitas lo dejaban. Y Dios le sigue hablando a Moisés y le dice, en Éxodo 6, versículos 5 al 8. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo la daré por heredad, yo Jehová. Acordarse no significa que el Señor se olvidó y ahora le viene a la mente. Nada escapa de la atención del Señor. Como está escrito, que aunque una madre terrenal se olvide de sus hijos, cosa hartamente difícil, Él jamás se olvida de su pueblo. Como menciona el libro de Isaías 49, versículos 14 y 15. Se usa la palabra acordarse para indicar que el Señor se dispone a hacer algo. El siguiente es un ejemplo de esto que encontramos en Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Se acordó no es indicativo de que Dios se había olvidado de Noé, sino que él se disponía a hacer lo que se había propuesto. Dios se acordó de su pacto, es decir, se dispuso a cumplirlo. La revelación de Jesucristo, la predicación del Evangelio a todo el mundo y la resurrección de Abraham y todos los que son de Cristo es anunciada como ocurriendo próximamente y por medio de Israel. Y a esa simiente, a Cristo, le será dado la tierra nueva entera, incluyendo Canaán. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Notemos aquí las declaraciones y las promesas del Señor. Yo soy Jehová. Yo os sacaré de las tareas pesadas de Egipto. Yo os libraré de servidumbre. Yo os redimiré con brazo extendido y juicios grandes. Yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Yo os meteré en la tierra que prometí jurando a Abraham, Isaac y Jacob. Yo os la daré. Yo, Jehová. Hay 7 yo, 7 veces que se repite la palabra yo. Algunos implícitos. 7 veces en las cuales Dios en primera persona se identifica y da su palabra y promesa. Dios es el que iba a cumplir estas promesas. No era trabajo de los israelitas cumplir las promesas de Dios, sino simplemente decir sí y amén. Dios dice, sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Esta es la promesa del nuevo pacto de Dios. Hebreos 8, 10 al 11. Y Él les iba a perdonar sus pecados e iniquidades, y les iba a dar el Espíritu Santo
que iba a grabar su ley en sus corazones, y al hacerlo esto, conocerían realmente a Dios. ¿Y cómo reacciona el pueblo? Éxodo 6:9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. El pueblo no escucha el mensaje de Dios. Por causa de su esclavitud y desconocimiento de Dios, no creen lo que Dios les promete por medio de Moisés. Esta es una primera señal de falta de fe en el pueblo de Israel. El Señor, conociendo su condición, pacientemente obra para ponerlos en condiciones más favorables en la cual ellos puedan recibir el pacto sin impedimentos. Dado que el faraón no quería escuchar a Jehová, Moisés y Aarón van a mostrarles las señales que el Señor les había dado. Sin embargo, los magos repitieron las señales hechas por Aarón, quedando de todas maneras evidente que en Jehová había un poder superior, dado que la vara hecha serpiente de Aarón devoró a los demás. A pesar de esto, el faraón endureció su corazón. Leemos en Éxodo 7, capítulo 7, versículo 8 hasta el versículo 13. Vemos entonces la primera plaga, en la cual el río devuelve la sangre de los niños arrojados en él. El mensaje para el faraón es: deja ir a mi pueblo. Hasta ahora no me has querido ir. En esto conocerás que yo soy Jehová. Los hechiceros también replican dicha señal, y el faraón endurece su corazón. Luego de haber pasado 7 días, vuelve un mensaje de Dios para el faraón, pidiendo que se deje ir al pueblo, y si no se lo dejaba ir, he aquí ranas llenarían la tierra. Éxodo 8, versículo 1 al 15. Los hechiceros, como si faltaran ranas, hicieron lo mismo. Sin embargo, en esta ocasión, el faraón reconoce a Jehová de la siguiente manera. En Éxodo 8:8 leemos: Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Faraón reconoce la existencia y nombra a Dios por su nombre y pide que se le quite la plaga. Promete adicionalmente que va a dejar ir al pueblo. Dios cumple su palabra, a pesar de lo cual, como Dios había predicho, el faraón endureció su corazón. Leemos en Éxodo capítulo 8, versículos 15. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. El texto dice claramente que fue el faraón el que endureció su propio corazón. Aquí tenemos en el faraón la manifestación del hombre carnal. En él se manifiesta el sí y no presto. La palabra o promesa del hombre en lo que a Dios se refiere es inestable y el hombre es incapaz de cumplir. Viene consecuentemente la plaga de los piojos, que los hechiceros ya no pueden repetir, y ellos reconocen que este es el dedo de Dios. Leemos en Éxodo 8, versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. La plaga de las moscas es la siguiente. Éxodo capítulo 8, versículo 20 al 32. En esta plaga, Dios libra de la misma al pueblo de Israel que moraba en la tierra de Gosén, para que esto mismo se constituyera en señal de que Jehová es Dios sobre la tierra. Esta señal era también una lección objetiva de que en las decisiones del faraón estaba cerrando la puerta de la redención para el pueblo egipcio. Israel fue liberado de todas las plagas siguientes, a diferencia de las 3 primeras que cayeron sobre todos, mostrando cómo el destino de las 2 naciones se separaba. En respuesta a las moscas, el faraón promete dejar ir al pueblo con la condición de que no vayan más lejos de 3 días de a pie
en el desierto. Nuevamente, y una vez más que la plaga se detuvo, el faraón cambió de idea. Esto leemos en Éxodo 8:32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Advertencia tras advertencia fue enviada y recibida con el rechazo de un corazón cada vez más endurecido, lo cual llevaba a consecuencias más desastrosas aún. El ganado fue destruido y luego le siguen úlceras y sarpullidos, ante los cuales el corazón de Faraón aún se endureció más. La situación era cada vez más preocupante y Dios ruega al Faraón, que leemos en Éxodo 9, versículo 13 hasta el 19. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensorbeces contra mí, contra mi pueblo, para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día en que se fundó hasta ahora. Envía, pues, a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Vemos cómo Dios va cambiando el lenguaje a medida que el endurecimiento del corazón del faraón se vuelve cada vez más acentuado. Dios le cuenta al faraón de que iba a extender su mano y que iba a herir al pueblo y a su corazón. La verdad es que Dios no quiere la muerte del impío. Dios busca traer sobre el faraón la convicción de pecado, dado que por ese camino tan solo la muerte le esperaba. Dios le pregunta: ¿todavía te ensorbeces? Dios le advierte que la siguiente calamidad será terrible y pide al faraón que le avise a su pueblo que se refugie todo hombre y ganado en casa para no perecer. Éxodo 9, versículo 13 al 35. Vemos el cuidado de Dios en su anhelo de salvar y el rechazo de su misericordia. La tendencia que tenemos como seres humanos es, a pesar de que fue Dios el que provocó, armó la tormenta de granizo y la envió personalmente a Egipto, ¿será que es Dios el que hace llover granizo y al mismo tiempo advierte sobre él mismo y les manda a todos que se protejan? ¿Será que Dios con una mano golpea y con la otra protege? Los siguientes versículos nos explicarán la dinámica de estos acontecimientos. Leemos en Salmos 78, versículo 43 al 49. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a las langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. En la descripción de todas estas plagas, vemos que Dios envía sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Es necesario resaltar que el ardor de la ira de Dios es también angustia.
Cristo estaba angustiado porque envió sobre ellos un ejército de ángeles destructores. De hecho, así está traducido en la versión de Reina Valera de 1909. Salmo 78, versículo 49. Envió sobre ellos el furor de su saña, ira y enojo y angustia, con misión de malos ángeles. Eran ángeles malos. Evidentemente, estos no son los ángeles de Dios. La palabra en el original significa mal o malo, así como fue usada en la referencia al árbol del bien y del mal. Vemos lo que significa enviar de acuerdo al idioma original lo siguiente, en Diccionario Strong número 4917, que es Mishlahat, que quiere decir misión, libertar, un ejército, enviar o valer. Así Dios, en sentido abstracto y favorable, envía en misión, y también significa en sentido concreto y desfavorable enviar a un ejército, dejarlos sueltos. Vemos así que todas estas plagas, que tienen claramente una connotación concreta desfavorable, vinieron como consecuencias de que Dios dejara actuar a un ejército de ángeles malos y destructores. Puesto en otras palabras, había un ejército de ángeles destructores que se cernían sobre los 4 extremos de la tierra de Egipto. Sin embargo, los ángeles de Dios sostenían a estos vientos o espíritus destructores. El proceso de las plagas muestra que el faraón, al endurecer su corazón, le va quitando a Dios su mano protectora, indicando a sus ángeles protectores que liberen al ejército de ángeles malos que hacen la obra destructora manifestada en las plagas. Así, Dios en su misericordia avisa al faraón y al pueblo de lo que iba a suceder. Hubo algunos entre los egipcios que escucharon y se salvaron a ellos mismos y sus animales. Leemos en Éxodo 9:20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Cae la destrucción entonces en forma de granizo y fuego, o rayos mezclado con el granizo, sobre la tierra de Egipto. Cae la destrucción por los ángeles malos que ahora, sin la restricción de Dios, desatan una tormenta terrible sobre Egipto. Entonces el faraón reconoce su propia condición y la justicia de Dios. Llama a Moisés y dice en Éxodo 9:27: He pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Faraón declara que en todo esto Dios es justo, es decir, sin mal, y de que él y el pueblo son impíos y han elegido al impío. La tormenta es detenida, pero lamentablemente Faraón vuelve a endurecer, no dejando salir a los hijos de Israel como había prometido. Así vemos que cuando el corazón está atrapado por el engaño del pecado y no quiere escuchar la voz de Dios, no hay señal, no hay plaga, no hay milagro, no hay resurrección de los muertos que los haga creer la palabra de Dios. Lucas 16:31. Son las circunstancias y el anhelo de librarse de las consecuencias de sus acciones lo que hace implorar la protección de Dios. Sin embargo, tan pronto como éstas desaparecen, el corazón está listo para olvidarse de él. Luego viene sobre Egipto la plaga de las langostas que encontramos en Éxodo 10, 1-20. Los siervos del faraón apelan ante él que deje ir al pueblo, dado que Egipto estaba ya destruido. A pesar de eso, tan solo una intensificación de las plagas de las langostas es lo que termina finalmente convenciendo al faraón de dar su tan cambiante palabra. Y allí reconoce que ha pecado ante Dios. Quita a Dios la plaga, pero el faraón vuelve a endurecer su corazón y no deja salir a Israel.
Así se manifiesta la siguiente plaga de la oscuridad, que viene a ser una declaración manifiesta de que en la tierra de Egipto, Jesús, que es la luz que alumbra este mundo, estaba siendo expulsado, la luz que alumbra a cada hombre, incluyendo al faraón y a cada egipcio, estaba siendo apagada. Cristo estaba con gran angustia de espíritu, dado que estaba siendo expulsado y crucificado en Egipto, tal como menciona el libro de Apocalipsis 11:8. Aunque los israelitas en la tierra de Gosén, que escuchaban a Cristo, tenían luz. Es en esta plaga que el faraón advierte a Moisés que la próxima vez que viera a Moisés lo mataría, cortando así el medio por Dios establecido para comunicarse con él. El enemigo de las almas demanda la posesión de aquellos que a él se entregaban. Y así leemos a Moisés hablando por última vez con el faraón, en Éxodo 11, versículo 1 al 6. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y a cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Dios sabía que al retirar o abandonar su protección sobre los primogénitos, y estos muriendo, el faraón iba a dejarlos salir. Sin embargo, es Dios el que arroga la acción, porque Él pone en movimiento la serie de eventos que culminarán en su muerte. Por eso Jehová dice: yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito. Su salir por el medio de Egipto iba a traer como consecuencia la muerte de los primogénitos. Habiendo entonces Moisés comunicado esto al faraón, se retira enojado de su presencia. Esto vemos en Éxodo 11:8. Grandes eventos se perfilaban para las próximas horas y días. El pueblo necesitaba prepararse espiritualmente para la Pascua, la liberación de la esclavitud. Y en esta celebración de la Pascua iba a poder manifestar su fe personal en Cristo como líder y protector del pueblo. Era esa fe manifiesta la que los iba a proteger de la calamidad venidera. Para ellos, esa iba a ser su última noche en Egipto. Leemos en Éxodo capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomará de la sangre y las pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto,
y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Notemos varios aspectos de este pasaje. En primer lugar, iban a tomar un cordero de un año macho, sin defecto, símbolo de Cristo. Sería separado dicho cordero en cada familia el día 10. El día 14 lo inmolaría la congregación entre las 2 tardes. Esto es después de la mañana, pero antes de la puesta del sol. Iban a tomar de la sangre y la pondrían en los 2 postes y en el dintel de las casas de aquellos que iban a comer del cordero. En segundo lugar, la sangre del cordero derramada no los iba a salvar. La sangre derramada y luego aplicada a los postes y el dintel de la casa era tan solo una señal. Esto les fue explicado. La sangre os será por señal. La sangre era tan solo una señal o marca de su fe en Jesucristo como su Salvador. Porque así nos declaran las Escrituras en 1 de Pedro 1:18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y 1 de Corintios 5:7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así leemos de Moisés y seguramente del pueblo, en Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe en el invisible, en el Dios el Padre, quien proveyó propiciación de su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, celebraron la Pascua. ¿De qué era señal la sangre del Cordero? Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre. La sangre del Cordero viene a ser señal de la vida inmaculada de Cristo. Es en su sangre, en su vida, que tenemos redención para perdón de pecados. La vida de Cristo es la que nos limpia de todo pecado, como menciona 1 de Juan 1:7. La vida de Cristo, como habíamos visto anteriormente, es la justicia de Dios. Del corazón sale la sangre y del corazón mana la vida. Proverbios 4:23. La ley de Dios estaba grabada en el corazón de Cristo, manifestando así la perfecta justicia de Dios. Por eso leemos en Salmos 48 al 10 lo siguiente: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Cristo se deleita en hacer la voluntad del Padre. Esta justicia que ama a Dios es la sangre que fluye del corazón o de su corazón y circula por todo el cuerpo, que son todos aquellos que creen en Él. Deuteronomio 6, versículo 4, versículo 8 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es Jehová. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos,
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así, el pintar los dinteles de la puerta con sangre significaba aceptar la vida de Cristo, la cual manifiesta la justicia de Dios, que viene por creer en sus palabras. Era también señal de que en esa casa se comía el cordero. ¿Qué significaba comer del cordero? Leemos en Juan capítulo 6, versículo 52 en adelante. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Recibiendo a Cristo y atesorando sus palabras, recibimos el Espíritu que da vida. De eso es señal el comer el cordero y pintar los marcos de la puerta. Así vemos que el evangelio que fue predicado a los gentiles 1500 años más tarde fue el mismo dado a los israelitas que estaban saliendo de Egipto, porque en ambos el maestro es Jesucristo, siendo que Cristo es el mismo ayer y por los siglos, que repite la enseñanza cuando nos dice en Lucas 12:15 hasta el versículo 20: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que vosotros se derrama. De esa forma vemos el evangelio predicado en Egipto, liberación del pecado para todos. El cordero pascual iba a morir, pero no bastaba con eso. Había que rociar los marcos de la puerta. Así, Cristo murió por el mundo, pero es necesario aceptar y creer que Cristo murió por mí personalmente y en forma individual. Y eso no bastaba, la carne había de comerse. Hemos de comprender o digerir su palabra por fe personalmente como alimento espiritual. Nadie puede hacer esto por mí. Así vemos que el evangelio es el mismo para todos, y Dios el Padre une su pueblo de todas las edades en un Señor y una fe, como menciona el libro de Efesios 4, versículos 5 al 6. Cristo estaba presente con ellos tanto como lo está con nosotros hoy. Ahora, Jehová hirió a todo primogénito de Egipto, pero el faraón no murió, con lo cual él no era el heredero primero al trono. El heredero primero era probablemente Moisés. Éxodo 12, versículo 29 al 31 leemos lo siguiente. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho.
Nos interesa entender el desarrollo de cómo ocurrió este proceso de liberación. ¿Cómo fue que Dios hirió a todos los primogénitos? Éxodo 2, versículo 12, dice lo siguiente: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Versículo 13, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Lo primero que notamos es que la herida vendría en forma de plaga que heriría de muerte a todo primogénito. Y luego dice, en el versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Así que estamos considerando en esta última parte el destructor. ¿Quién fue el destructor? Allí donde se hubiese manifestado fe en el Cordero, Jehová no dejaría entrar al heridor en la casa para herir. Como con las otras plagas, Dios deja de proteger en esta ocasión a quienes no tienen sus dinteles con la sangre del Cordero, y permite que el destructor haga su obra de destrucción. El destructor en las Escrituras es equiparado a un león que busca destruir. Veamos, Jeremías 4:7. El león sube de la espesura, y el destruidor de las naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner su tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Primera de Pedro 5:8 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este león está buscando hombres a quien devorar. Busca poner la tierra en desolación y dejar a las ciudades sin morador. Justamente de Satanás se dice en Isaías 14:17, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Versículo 20, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. Es Satanás el destructor de la tierra, y mata a todos aquellos que le eligen, viniendo en esa elección a ser ellos mismos destructores de la tierra, como mencionaría Apocalipsis 11:18. Aquellos israelitas que rechazaron la guía del Señor en el desierto fueron destruidos por el destructor. Esto leemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La palabra destructor en el idioma griego es la palabra alotreiteos, que es el número 3644 del griego, G3644, que quiere decir destructor o serpiente venenosa. Así tenemos nuevamente la palabra destructor utilizada en este verso, significa serpiente. Así tenemos nuevamente referencia a un animal, en esta ocasión una serpiente venenosa, la cual inmediatamente nos trae a la memoria la historia de Edén, que encontramos en Génesis capítulo 3 y Apocalipsis capítulo 12. Esta historia se repetirá al fin de los tiempos, cuando una vez que estén sellados los hijos de Dios con la sangre del Cordero, el destructor llamado Abadón en hebreo y Apolión en griego será suelto, liberando así también los cuatro vientos y permitiéndosele hacer su obra de destrucción. Sin embargo, en el contexto del tiempo del fin, se insta al pueblo de Dios a poner su confianza en él e ignorar la obra del destructor. Leemos en Isaías 51:12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del hombre que es como ajeno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige,
cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Así que el destructor es el enemigo, es Satanás, conocida como serpiente venenosa. Ahora, consideremos la salida o el éxodo del pueblo de Israel. Leemos en Éxodo capítulo 12, versículo 31. Dice el siguiente versículo: E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Así una gran multitud sale de Egipto con los despojos de Egipto. Recibieron la paga que se les debía por tantos años de esclavitud. Y nos sigue diciendo el versículo 40 de Éxodo capítulo 12. Y la vida de peregrinación de los hijos de Israel que habían habitado en Egipto fue de 430 años. Y aconteció que al fin de los 430 años, aún en aquel mismo día, aconteció que salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos de Jehová. Los israelitas salieron el día 15 del mes primero, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Como menciona Éxodo capítulo 12, versículo 8, versículo 11 al 12, versículo 14 al 17 y versículo 42. En ese mismo día, 430 años antes, Dios le había dado su pacto y promesa a Abraham, llamándolo a salir a una tierra que no conocía, y salió de Harán, dando de esa manera inicio a una historia de peregrinación que culminaría con la salida de Egipto. Es decir, el día 15 del mes primero, primer día de panes sin levadura. Dios se le aparece a Abraham, se le da su pacto y lo llama a salir de Harán. 430 años después, día 15, mes primero, primer día de panes sin levadura. Dios libera a Israel y éste sale de la tierra de Egipto. Este evento nos permite fijar con fecha otro evento en la historia de Abraham. Dios le había predicho a Abraham que su simiente sería oprimido y al cabo de 400 años sería liberada. Ahora, cuando Abraham salió de Harán, era de 75 años. A los 85 años se unió a Agar, dando a luz a Ismael cuando tenía 86 años. Isaac nació cuando Abraham ya era de 100 años. Esto hace que la cuenta desde la salida de Harán hasta el nacimiento de Isaac sea de 25 años. Fue Ismael, hijo de la sierva egipcia, quien comenzó la opresión de la simiente de Abraham, dando inicio al periodo de aflicción de 400 años. Así, la aflicción para la simiente de Abraham comenzó cuando Isaac era de 5 años, el día 15 del primer mes del primer día de los panes sin levadura, y tan solo exactamente 400 años después, dicha aflicción cesaría. Así que recapitulemos. El día 15 del mes primero, primer día del panes sin levadura, Dios se le aparece a Abraham, se le da su pacto y lo llama a salir de Harán. Día 15, mes primero del primer día del panes sin levadura, Ismael, hijo de Agar, la egipcia, comienza a oprimir a Isaac. Día 15 del mes primero, primer día de panes sin levadura, Dios libera a Israel y éste sale de la tierra y opresión de Egipto. Total, desde que se le da la promesa a Abraham hasta la liberación del pueblo de Israel serían 430 años. Pero desde la opresión de Ismael
que oprime a Isaac serían 400 años. Asimismo, este evento nos permite fijar fechas claves del peregrinaje del pueblo de Israel. Isaac tuvo a Esaú y Jacob siendo de 60 años. Jacob era de 130 años cuando recién ingresado a Egipto tuvo su encuentro con el faraón. Es decir, estos 430 años vienen a ser a los 25 años después de ello el nacimiento de Isaac. 60 años después, nacimiento de Esaú y Jacob. 130 años después, todo Israel ingresa a Egipto y Jacob ve al faraón. Y 215 años después es toda la estadía en la tierra de Egipto. José fue vendido como esclavo teniendo 17 años. A los 30 años fue puesto como segundo del faraón. Consecuentemente pasó 13 años de su vida sirviendo en la casa de Potifar y la prisión, estando en esta última por lo menos 2 años. Los 7 años de abundancia comenzaron enseguida, asumida su posición, y fueron seguidos por 7 años de hambruna. Es al segundo año de sequía, José manda a buscar a su padre Jacob. Así, José era de 39 años cuando Jacob fue presentado ante el faraón, y siendo Jacob de 130 años, José le nació cuando tenía 91 años, es decir, Jacob murió siendo de 147 años y José de 110 años. Y siendo que Moisés habló con el faraón siendo de 80 años, desde que Jacob ve al faraón hasta el nacimiento de Moisés, transcurrieron aproximadamente 135 años. Y entre la muerte de José y el nacimiento de Moisés fueron de 64 años. Vemos en estos cálculos que Dios quería que Israel tuviera seguridad en su palabra, porque Él le había dicho a Abraham lo que sucedería con antelación o con anticipación. 400 años más tarde saldrían con grande riqueza. Hemos de aprender de su experiencia y creer que lo que se ha hecho en el pasado se hará nuevamente. Ahora también somos peregrinos en una tierra que no es nuestra, y por medio de la fe en su Hijo, Dios nos liberará de la esclavitud del pecado y nos dará la tierra prometida en heredad para siempre.